Después del final brutal de su relación, decidió escapar de los recuerdos dolorosos con un viaje por el país. Utah estaba entre los estados que más quería visitar. Los paisajes vastos y los bosques intactos ofrecían el refugio perfecto para quien buscaba reconectarse consigo mismo. La soledad de los senderos era un alivio bienvenido. Uwina-Wasatch Cache National Forest fue el destino elegido, un bosque denso, casi virgen, donde los senderos más aislados podían proporcionar la tranquilidad que tanto necesitaba. Planificó cuidadosamente su caminata, prefiriendo áreas menos conocidas, lejos de las rutas turísticas. Al llegar al punto más alejado del bosque, siguió por una carretera estrecha y poco usada hasta que ya no pudo conducir más. Bajó del coche, observando la imponente belleza del bosque a su alrededor. No había señal de celular y no le importaba. Al contrario, era uno de los motivos por los que le gustaba ese tipo de aventura. El mundo exterior quedaba atrás y solo la naturaleza importaba. Equipado con su mochila, comenzó el sendero. Su destino era la cima de una montaña, donde esperaba encontrar una vista que valiera el esfuerzo. La caminata era desafiante, con el terreno irregular y las raíces de los árboles cruzando el camino a cada paso. Aproximadamente una hora después, la lluvia comenzó a caer. Al principio, era solo una llovizna ligera, pero pronto se convirtió en una lluvia constante. No le gustaba continuar en esas condiciones, así que decidió regresar. La idea de estar empapado durante el recorrido lo molestaba. Cuando finalmente se acercó al coche, esperaba el alivio de poder regresar al confort de un lugar seco. Pero lo que le aguardaba fue completamente inesperado. Las 4 llantas estaban rajadas, completamente desinfladas. Eso no era obra del azar, y lo sabía. La adrenalina comenzó a apoderarse de su cuerpo mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrar alguna explicación para lo que veía. Pero no había nadie a la vista, solo el sonido de la lluvia golpeando las hojas y el silencio opresivo del bosque. Estaba solo, o al menos eso parecía. Sin servicio de celular, no había forma de pedir ayuda. El miedo comenzó a infiltrarse, lento pero constante. Quienquiera que hubiera hecho eso estaba cerca y necesitaba encontrar una solución. Sabía que, si lograba subir hasta la cima de la montaña, podría encontrar señal y pedir ayuda. Pero la idea de alejarse aún más del coche, el último vestigio de seguridad, lo ponía nervioso. Sin embargo, no tenía elección. Volvió a tomar su mochila y comenzó a subir. Cada paso parecía más pesado, y el bosque que antes parecía solo silencioso, ahora parecía estar observando. Algo andaba mal, lo sentía. El silencio parecía estar lleno de secretos, y la sensación de que no estaba solo crecía cada minuto. Sabía que no era solo su imaginación. Había algo o alguien en ese bosque, y no era amigable. Mientras caminaba hacia la cima, tratando de alcanzar un área con señal, empezó a notar un patrón perturbador. Cada vez que se detenía a descansar, el silencio del bosque era interrumpido por un ruido sutil, como pasos a lo lejos, pero sincronizados con los suyos. El sonido se detenía cuando él lo hacía y comenzaba cuando volvía a caminar. Era como si el propio bosque estuviera reproduciendo sus movimientos, pero en el fondo sabía que era otra cosa. No estaba solo. Trató de ignorar la creciente incomodidad, diciéndose que podría ser un animal pequeño, tal vez curioso por su presencia, pero el bosque estaba demasiado callado para eso. La fina lluvia seguía cayendo, y el cielo comenzaba a oscurecer con la caída de la noche. Aceleró el paso, manteniendo la mirada fija al frente. Cada árbol a su alrededor parecía esconder algo, y el silencio opresivo lo hacía sentir como si lo estuvieran observando. El bosque, que antes parecía acogedor, ahora era un laberinto de sombras y miedos. Su cuerpo estaba tenso, y sentía el peso del temor crecer en su pecho. Aunque intentaba mantener la calma, la idea de que alguien lo estaba siguiendo se solidificaba. Se detuvo de nuevo, fingiendo ajustar su mochila, y escuchó. Claramente oyó el crujido de una rama seca a unos 30 metros detrás de él. El sonido era demasiado discreto para ser de un animal grande. Era un sonido humano. Su corazón se aceleró. Ahora lo que antes era un instinto de precaución se había convertido en puro miedo.
Sin querer parecer desesperado, comenzó a caminar más rápido. El terreno resbaladizo dificultaba mantener el equilibrio, y el sonido de sus propios pasos quedaba amortiguado por la lluvia que caía. No quería permitirse correr, sabía que eso lo haría más vulnerable, pero sentía que el tiempo se agotaba. El bosque a su alrededor, antes lleno de vida, ahora parecía muerto. Las sombras se alargaban, y sabía que una vez que el sol se pusiera, todo empeoraría. Finalmente, alcanzó la cima de la montaña. La sensación de alivio al ver que su celular tenía señal fue inmediata. Llamó a la policía y explicó su situación con urgencia. Contó sobre las llantas rajadas, sobre la sensación de estar siendo seguido, y pidió ayuda. El operador de la policía lo mantuvo en la línea, instruyéndolo para que se mantuviera seguro hasta que llegara una patrulla. Había cierto alivio en saber que la ayuda estaba en camino, pero sabía que el peligro aún no había pasado. Ahora, el mayor desafío sería bajar de la montaña antes de que la noche cayera por completo. Sabía que volver por el mismo camino sería una trampa. Quienquiera que lo estuviera siguiendo podría estar esperando. Decidió trazar una ruta alternativa, bordeando la montaña en un semicírculo, intentando confundir a quien lo persiguiera. El miedo lo mantenía alerta, y cada sonido en el bosque parecía amplificado. Sabía que lo único que podía hacer ahora era confiar en su propia astucia para escapar. Conforme descendía la montaña, la tensión en su cuerpo aumentaba con cada paso. Sabía que lo estaban siguiendo. El silencio opresivo del bosque, que antes parecía una oportunidad para reconectarse con la naturaleza, ahora era una prisión sin salida. El sonido de los pasos tras él era más frecuente y cercano, pero no se atrevía a mirar atrás. Su objetivo era simple: llegar al coche lo más rápido posible, sin ser atrapado por quienquiera que lo seguía entre las sombras. Mientras bordeaba la montaña, intentando evitar el camino directo de regreso, tropezó con algo que le hizo detenerse en seco. En medio del bosque, escondido entre árboles densos, había un campamento improvisado, una docena de troncos dispuestos en círculo alrededor de una fogata apagada, indicando que había personas allí recientemente. El lugar era rudimentario pero organizado. No parecía un campamento casual de excursionistas. La sensación de peligro se intensificó. Sabía que no podía quedarse allí por más tiempo. Se desvió rápidamente del campamento y continuó su descenso, tratando de mantener la respiración controlada. El sonido de los pasos tras él ahora era inconfundible. Quien lo seguía ya no se preocupaba por ser sigiloso. Querían que él supiera que estaba siendo cazado. Cada crujido de una rama, cada ruido en las hojas aumentaba su desesperación. El sol casi se había puesto, y las sombras engullían el bosque, transformándolo todo en una masa indistinta de oscuridad. Su miedo se transformó en pánico completo cuando, al mirar rápidamente por encima del hombro, vio las figuras. 6 personas, todas vestidas de blanco, moviéndose rápidamente en su dirección. Sus rostros estaban cubiertos por las sombras, pero sus movimientos eran decididos, casi metódicos. Lo estaban cazando. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr, con el corazón latiendo violentamente en el pecho. El bosque a su alrededor se convirtió en un borrón de ramas y troncos mientras corría por su vida. La carrera fue agotadora, y sentía su cuerpo empezar a fallar por el cansancio. Sus piernas ardían y su respiración estaba agitada, pero sabía que no podía detenerse. Cada segundo contaba. El sonido de sus perseguidores no disminuía, al contrario, parecía más fuerte. Estaba siendo llevado al límite de su resistencia, luchando contra el miedo y el agotamiento. Fue entonces cuando vio la luz azul y roja de una patrulla de policía a lo lejos. La visión lo llenó de una esperanza renovada. Con sus últimas fuerzas, se arrojó al lado del coche de policía, casi colapsando de agotamiento. Cuando miró hacia atrás, las figuras que lo perseguían habían desaparecido en las sombras del bosque, como si nunca hubieran estado allí. El oficial lo ayudó a levantarse y escuchó su historia con atención. Lo que el policía dijo a continuación fue aún más perturbador. Esa área del bosque era conocida por albergar grupos religiosos aislados, algunos de ellos practicando rituales extraños y peligrosos.
Había tenido la suerte de escapar. Incluso después de todo lo que sucedió en Utah, no podía abandonar su pasión por los senderos. Había algo en estar solo en la naturaleza que lo hacía sentirse más vivo, aunque ahora el miedo era su compañero constante. Decidido a continuar sus aventuras, escuchó hablar de Dudley Town, un bosque en Connecticut famoso por sus historias de apariciones y tragedias. El pueblo abandonado en el corazón del bosque había estado desierto desde el siglo XIX, y muchos decían que el lugar estaba maldito, pero él nunca creyó en supersticiones. Al llegar a la entrada del bosque, notó de inmediato algo diferente. No era como los otros bosques que había visitado. El silencio allí era absoluto. No había cantos de pájaros ni el sonido de las hojas al viento. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Ajustó su mochila y comenzó la caminata, marcando el camino con sus adhesivos como de costumbre. Aunque el silencio era inquietante, se obligó a continuar, ignorando la sensación de que algo andaba mal. El bosque era denso y el sendero prácticamente inexistente. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en un laberinto de árboles oscuros y ramas entrelazadas. La luz del sol apenas lograba penetrar el dosel de los árboles, creando un ambiente casi crepuscular, incluso en pleno día. Mientras caminaba, la sensación de ser observado comenzó a intensificarse. No podía ver nada a su alrededor más allá de las sombras, pero sentía que algo seguía sus movimientos, silencioso e invisible. Fue entonces cuando oyó el sonido, un gemido bajo y distante, como el de un animal herido, pero con un tono que nunca había escuchado antes. El sonido resonaba entre los árboles, pero no podía identificar de dónde venía. Se detuvo, intentando escuchar con más atención, pero el sonido parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. El bosque, antes solo silencioso, ahora parecía vivo con ese sonido extraño. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que podría ser solo el viento o algún animal inusual. A medida que continuaba, el gemido desapareció, pero la inquietud permaneció. La tensión en su cuerpo aumentaba, y fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. En uno de los árboles frente a él, había inscripciones, símbolos grabados profundamente en la madera, en un idioma que no podía descifrar. Al mirar a su alrededor se dio cuenta de que otros árboles cercanos también tenían las mismas marcas. Era como si estuviera rodeado de un mensaje que no podía entender, y la sensación de peligro inminente se volvió innegable. Decidido a salir del bosque, comenzó a seguir los adhesivos que había colocado. Pero pronto se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los adhesivos ya no estaban donde los había dejado. Estaban más bajos, como si alguien los hubiera movido. Alguien o algo estaba manipulando su camino, tratando de guiarlo hacia otro lugar. El miedo se apoderó de su cuerpo y comenzó a correr por el bosque, tratando desesperadamente de escapar de la trampa invisible que lo rodeaba. El reservorio siempre había sido un lugar de paz para él. Creciendo junto a esa vasta extensión de agua rodeada de bosque, él y sus amigos solían escaparse allí cada vez que querían un momento lejos de la civilización. Aunque era ilegal pasar por la cerca que protegía el área, él y sus amigos habían hecho tantos agujeros que era casi como si tuvieran un pase libre. El agua oscura, rodeada de árboles altos, era un santuario que ofrecía la tranquilidad que tanto buscaba. Una noche, después de una tarde de juegos y bebidas en el sótano de su casa, uno de sus amigos sugirió una caminata hasta el reservorio. Todos estuvieron de acuerdo rápidamente. La caminata era familiar, casi automática. Tomaron sus mochilas, pasaron por el agujero en la cerca y comenzaron a caminar a lo largo de la orilla. El aire estaba húmedo por una reciente lluvia y el silencio de la noche parecía acogedor. Pero esa noche, algo era diferente, algo que aún no habían notado. A medida que se acercaban a la orilla opuesta del reservorio, Hassan, uno de sus amigos, levantó la mano y pidió silencio. A lo lejos, vieron una figura moviéndose lentamente hacia el agua, arrastrando algo detrás de sí. Al principio pensaron que podría ser solo alguien pescando,
pero pronto se dieron cuenta de que la situación era mucho más siniestra. El hombre estaba arrastrando una bolsa negra grande, y el esfuerzo que hacía indicaba que el contenido era pesado, muy pesado. La adrenalina comenzó a subir cuando se dieron cuenta de que estaban presenciando algo terrible. El hombre se acercó a la orilla, se arrodilló y comenzó a empujar la bolsa hacia un kayak. El silencio era absoluto, hasta que el teléfono de uno de los amigos sonó, rompiendo la tensión de la noche como un vidrio haciéndose añicos. El hombre se detuvo, levantó la cabeza y miró directamente hacia ellos. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a correr, con sus corazones latiendo descontroladamente, mientras el sonido de pasos rápidos indicaba que estaban siendo perseguidos. La carrera hasta la cerca fue frenética. Tropezaron con ramas, resbalaron en el barro y casi perdieron el camino. Cuando finalmente vieron el agujero en la cerca, el alivio fue palpable, pero el sonido de pasos tras ellos aún estaba presente. Cruzaron la cerca y corrieron hasta que estuvieron completamente exhaustos. De vuelta a la seguridad de su casa, llamaron a la policía y reportaron lo que habían visto. Pero en el fondo sabían que algo más oscuro estaba en juego. Días después, la policía encontró 3 cuerpos en el reservorio, confirmando sus peores temores. El lugar que antes era un refugio se había convertido en un sitio de pesadilla. A partir de ese momento, el reservorio nunca fue el mismo para él. El miedo de que los hombres que vieron esa noche pudieran volver para terminar lo que comenzaron lo atormentaba. La paz que tanto buscaba en los bosques y en las aguas oscuras ahora estaba manchada por un terror que nunca podría olvidar. Después de esa terrible noche en el reservorio, nada volvió a ser como antes. La tranquilidad que solía encontrar en ese lugar desapareció, reemplazada por una sensación constante de peligro. Los recuerdos de esa figura arrastrando las bolsas negras hacia el agua no salían de su mente. Sus amigos también estaban perturbados, todos ellos, pero incluso después de haber llamado a la policía y del descubrimiento de los cuerpos, el miedo no se fue. Al contrario, parecía crecer cada día, como una sombra invisible que los rodeaba. En las semanas siguientes comenzó a notar señales perturbadoras de que algo andaba mal. Su madre fue la primera en notar huellas de lodo cerca de la cerca del patio trasero. Era imposible que fueran de ellos, ya que ninguno de los amigos había vuelto al área desde esa noche. La idea de que los hombres del reservorio pudieran estar siguiendo sus pasos, vigilando su casa, lo aterraba. Ese descubrimiento transformó lo que antes era un miedo nebuloso en una amenaza palpable. Sabía que no estaban seguros. Las noches se volvieron más largas y llenas de tensión. Con cada sonido proveniente del bosque detrás de la casa, su corazón se aceleraba. No podía dormir, imaginando que en cualquier momento los hombres volverían para terminar lo que habían comenzado. Sus amigos también empezaron a reportar cosas extrañas. Hassan juraba haber visto figuras a lo lejos, en la orilla del reservorio, mientras que Rick creía que alguien lo seguía hasta el trabajo. La paranoia se apoderó del grupo, y cada uno de ellos comenzó a aislarse cada vez más, temiendo atraer la atención de los hombres del reservorio. Para su familia, la gota que colmó el vaso fue cuando su madre afirmó haber visto un destello de luz en lo profundo del bosque, como si alguien estuviera tomando fotos desde lejos. Eso fue suficiente para que todos estuvieran de acuerdo. Era hora de irse de allí. La casa que antes había sido un hogar acogedor, ahora estaba impregnada de miedo. Se mudaron, dejando atrás el bosque y el reservorio que habían sido parte de sus vidas por tanto tiempo. Pero incluso después de la mudanza, el terror no se disipó por completo. Todavía sentía como si lo estuvieran observando, como si los fantasmas de esa noche aún lo siguieran. La investigación policial sobre los cuerpos en el reservorio no dio resultados. Ninguna pista clara, ningún sospechoso identificado. Era como si todo estuviera envuelto en misterio. Las noticias hablaron durante semanas sobre los cadáveres encontrados, pero pronto el interés del público se desvaneció. Sin embargo, para él, el misterio del reservorio nunca se resolvió. Seguía pensando en los hombres que vieron, en lo que más podría estar oculto en esas aguas sombrías y en los secretos que el reservorio guardaba. Pasaron los meses y trató de seguir adelante, pero la experiencia lo dejó marcado. Ya no podía recorrer senderos solitarios de la misma manera.
Siempre había un miedo al acecho, la preocupación de que en algún lugar alguien lo estuviera observando. El lugar que antes le brindaba paz y libertad se había transformado en una pesadilla de la que no podía escapar. Incluso después de todo el trauma del reservorio y de Utah, seguía siendo un amante de la naturaleza. Había algo en los senderos y en la soledad de los bosques que lo hacía sentir en paz. Era una forma de reconectarse consigo mismo, lejos del caos de la vida cotidiana. Sin embargo, su enfoque ahora era diferente. Evitaba los senderos populares, buscando lugares menos explorados, casi inhóspitos. Fue así como descubrió un punto en Google Maps, un bosque sin nombre, prácticamente virgen. Para él, aquello parecía una nueva aventura, tal vez el desafío que necesitaba para enfrentar sus miedos. Equipado con su mochila y los adhesivos para marcar el camino, se dirigió a esa nueva área, ansioso por explorarla. El lugar estaba alejado de cualquier sendero conocido, y los árboles eran tan densos que casi bloqueaban la luz del sol. Apenas entró en el bosque, sintió el peso familiar del silencio. Pero este no era un silencio acogedor. Había algo extraño en la ausencia total de sonidos de aves o del viento entre las hojas. Era como si el bosque estuviera esperándolo, ocultando algo en sus profundidades. Avanzaba con cautela, colocando los adhesivos en los árboles para asegurarse de no perderse. Con cada paso que daba, la sensación de incomodidad aumentaba. Aunque era un excursionista experimentado, algo en ese bosque lo ponía nervioso. Era una sensación casi primordial de peligro, como si lo estuvieran observando desde lejos, aunque no podía ver nada ni a nadie. Aún así, continuó, terco en su misión de explorar lo desconocido. El desafío era parte del atractivo que los bosques ejercían sobre él. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un gemido distante, bajo y casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Era un sonido profundo y extraño, diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Se detuvo y trató de localizar el origen, pero el sonido parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. El silencio del bosque fue roto por ese lamento continuo, como si la propia tierra estuviera sufriendo. Intentando mantener la calma, continuó caminando, pero ahora sus sentidos estaban más alerta y el miedo comenzaba a infiltrarse. El sonido desapareció tan misteriosamente como había comenzado, pero la inquietud permaneció. Entonces, al mirar un árbol frente a él, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Inscripciones. Símbolos extraños e ilegibles estaban grabados profundamente en la corteza de los árboles. No era una sola inscripción. Varios árboles a su alrededor estaban marcados con los mismos símbolos. Parecía una advertencia, pero no sabía qué significaba. El bosque parecía más amenazante a cada segundo, y sabía que no podía quedarse allí por más tiempo. Decidido a salir de allí, comenzó a seguir los adhesivos de regreso. Pero en el camino, notó algo terrible. Los adhesivos estaban descolocados. Aquellos que había colocado a la altura de los hombros ahora estaban más bajos, como si alguien los hubiera movido. La realización fue impactante. Alguien estaba manipulando su camino. El miedo lo dominó por completo y comenzó a correr, tratando de escapar de quien o lo que estuviera guiándolo hacia una trampa invisible. La carrera por el bosque fue desesperada. Su corazón latía con fuerza, sus pulmones ardían, pero no podía detenerse. Cada sombra parecía moverse, cada árbol ocultaba una amenaza invisible. Lo único que sabía era que necesitaba salir de allí lo más rápido posible. El sonido de sus pasos resonaba en la vegetación, pero el sonido del gemido, que antes parecía haber desaparecido, regresó. Esta vez era más alto, más cercano, como si todo el bosque estuviera gritando de dolor. No sabía quién había movido los adhesivos ni por qué, pero la sensación de que lo estaban guiando hacia algún lugar lo aterrorizaba. Corriendo por el camino que creía correcto, comenzó a perder la noción del tiempo. Cada árbol parecía igual al anterior, y el suelo resbaladizo hacía difícil la huida.
El miedo lo impulsaba a seguir, y la adrenalina lo mantenía en movimiento, pero sabía que no podría correr para siempre. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, asfixiándolo con su silencio opresivo y los sonidos que no tenían sentido. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. Frente a él, entre los árboles densos, había una cueva. La boca oscura de la cueva parecía invitarlo, pero también emanaba una sensación de peligro inminente. Estaba seguro de que no había pasado por allí antes. La idea de que alguien lo estuviera guiando hasta esa cueva era insoportable. Su cuerpo entero gritaba que debía huir, pero la curiosidad y el miedo se mezclaban en su mente, dejándolo paralizado por unos instantes. Con el sonido del gemido cada vez más cerca, decidió que no tenía elección. Sin mirar atrás, comenzó a correr en la dirección opuesta a la cueva, tratando de encontrar un camino de regreso. El bosque parecía interminable, como si estuviera jugando con su mente, torciendo sus sentidos y haciéndolo dudar de su propio juicio. Cada paso era una lucha contra el terror creciente. El sonido del gemido ahora era un rugido, resonando por todo el bosque, pero no podía ver nada que explicara ese sonido. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vio el borde del bosque. El alivio fue inmediato, pero breve. Apenas cruzó la línea de árboles y alcanzó el camino abierto. El sonido cesó. El silencio volvió a apoderarse del ambiente, como si el bosque hubiera quedado satisfecho con su huida. Tambaleándose hacia su coche, jadeando y sudando, con las manos temblorosas, no se atrevió a mirar atrás, temiendo lo que podría ver. Lo único que importaba era salir de allí lo más rápido posible. Acelerando por el camino de tierra, dejó el bosque atrás, pero sabía que nunca lo dejaría realmente. El sonido de ese gemido, las inscripciones en los árboles y el terror que sintió en esa carrera desesperada lo acompañarían para siempre. Había escapado físicamente, pero el bosque había marcado su mente de una manera que nunca podría borrar. En los días que siguieron a su huida de Dudley Town, trató de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez era algún habitante aislado, un ermitaño que vivía escondido en el bosque y había movido sus adhesivos, o tal vez una broma macabra de alguien que conocía la oscura fama de la región. Pero por más que intentara encontrar explicaciones racionales, nada tenía sentido. Las inscripciones, el sonido aterrador y la presencia invisible que lo perseguía parecían desafiarle a creer en lo inexplicable. A medida que pasaban los días, se encontraba pensando cada vez más en esos árboles marcados y en la cueva que casi lo engulló. Pesadillas comenzaron a atormentar sus noches, siempre involucrando el sonido del gemido que lo había seguido por el bosque. Se despertaba sudando, con el sonido aún resonando en sus oídos. Incluso lejos físicamente del bosque, sabía que Dudley Town todavía lo perseguía de maneras que no podía controlar. El bosque estaba enraizado en su mente, una presencia constante en su vida. Para empeorar las cosas, comenzó a escuchar historias sobre el bosque. Dudley Town, supo más tarde, había sido oficialmente cerrado al público poco tiempo después de su visita. No se dio ninguna explicación clara, pero los rumores se propagaban rápidamente. Algunos decían que recientes desapariciones obligaron a las autoridades a tomar medidas. Otros hablaban de fenómenos inexplicables, como el sonido que él escuchó. La idea de que había sido una de las últimas personas en explorar ese bosque solo aumentaba el misterio. Incluso tratando de seguir con su vida, no podía deshacerse de la sensación de que algo en Dudley Town era diferente a cualquier otro bosque que hubiera explorado. Siempre se consideró escéptico, pero ahora no estaba seguro de nada. Las historias sobre maldiciones, espíritus perdidos y fuerzas invisibles que rondaban el lugar comenzaban a tener más sentido. Tal vez, de hecho, había algo allí que la razón no podía explicar. Algo que lo había tocado, marcado de manera invisible, pero profunda. Intentó volver a recorrer otros bosques, pero el miedo lo acompañaba a donde fuera. Cada vez que entraba en un nuevo sendero, el recuerdo del bosque silencioso y del sonido aterrador volvía con fuerza total. El placer que antes sentía al estar solo en la naturaleza fue reemplazado por una sensación constante de estar siendo observado.
perseguido por algo que no podía ver. Lo que antes era una pasión, ahora era una fuente de miedo y ansiedad. El bosque lo había cambiado. Al final, sabía que la experiencia en Dudley Town nunca lo dejaría completamente. El gemido aún resonaba en sus pensamientos, las inscripciones aún atormentaban sus sueños, y la cueva seguía siendo un misterio que nunca podría resolver. La maldición silenciosa de ese bosque estaba con él, y siempre estaría, como un sombrío recordatorio de que hay lugares en el mundo que no debemos explorar.